terminamos con el último punto, que es el del Tantra, que es un tema que, bueno, pues que normalmente despierta mucha curiosidad, mucha curiosidad en la gente, ¿no? Pero también hay algunos malos entendidos en relación con esas enseñanzas preciosas que son las enseñanzas del Tantra, que el Buda Sakyamuni dio. El Tantra es la vía rápida, se dice que es la vía rápida a la iluminación, es decir, es la forma de las enseñanzas en las que el Buda muestra una serie de métodos, de técnicas, de meditaciones y de prácticas que, si se practican de forma adecuada, de la manera más mejor asentada y de la manera más firme y sólida posible, y por supuesto con la mejor de las motivaciones, produce un resultado mucho más rápido que lo que pueden hacer otras enseñanzas, como por ejemplo son las del Sutra o enseñanzas generales del Buda. Normalmente las enseñanzas de Buda, cuando se presentan, una manera muy fácil, muy sencilla de presentarlas es haciendo relación o haciendo mención a esos dos caminos, o yanas en sánscrito. El Sutra yana, yana es camino, así es que es el camino del Sutra, y el Tantra yana, o camino del Tantra. Podríamos decir que el Sutrayana, o el camino del Sutra, que precisamente es todo lo que el Lamrim habla, lo que busca es crear las causas en nuestra mente por medio de nuestra práctica para alcanzar el logro supremo de la iluminación, y el resultado es la iluminación misma. Mientras que el camino del Tantra es un camino al que también se le denomina el camino del resultado. ¿Por qué? Pues porque lo que uno hace con el Tantra es actualizar en su mente el camino de la budeidad, el logro, mejor dicho, de la budeidad, como si ya estuviera conseguida, como si ya estuviera lograda en la mente, cuerpo y palabra de uno, es decir, en las tres puertas de uno. Es una forma de crear también causas, pero atrayendo el resultado a tu vida por medio de la práctica tántrica, que contiene una serie de elementos muy peculiares y muy específicos, que cuando los conoces, cuando te inicias en ellos y cuando los pones en práctica, ves, ¿no? Ves un poco el sentido que todo eso tiene en el contexto de tu propia práctica espiritual. Es la manera en la que el practicante familiariza su mente con sus habilidades máximas y con sus potenciales. El objetivo siempre es uno, que es alcanzar la iluminación por el beneficio de todos los seres. Y tanto si estás practicando el Sutra como si estás practicando el Tantra, es decir, la forma rápida, la vía rápida a la iluminación, el objetivo es siempre el mismo: llevar a todos los seres, nuestras madres, al precioso estado de la iluminación, al precioso estado del despertar completo. Lo que pasa es que el Sutra utiliza, podríamos decir, una serie de métodos, y el Tantra otros, que estudiados de manera diferente, separada, pueden parecer muy distintos o muy diferentes, cuando en esencia son lo mismo. Procuran y provocan el mismo resultado, el mismo logro, que es la consecución, la obtención del despertar completo, de la iluminación completa. Ahora bien, como el Buda, en tanto que ser perfecto, en tanto que ser omnisciente, en tanto que ser que ve la realidad de forma perfecta, ha conseguido dar con los métodos adecuados para cada ser, uno tiene que ser fiel a esa manera que el Buda expuso las enseñanzas. Y eso significa seguir el método tal cual él lo dio, tal cual él lo expuso. Y ese método también, por seguir en términos generales esta exposición, podría decirse que primero hemos de practicar o recorrer o familiarizar nuestra mente por medio de las tres sabidurías: la sabiduría de escuchar, la sabiduría de reflexionar y la sabiduría de meditar, en las enseñanzas del Sutra, que es el camino público general, las enseñanzas generales, externas, públicas, accesibles a todo el mundo. Y una vez que nos hemos familiarizado con esa forma de las enseñanzas, que son el Sutra, es cuando se dice que nuestra mente está lista o está preparada o tiene un mínimo de requisitos o de condiciones para iniciarnos en el camino del Tantra. Yo lo estoy diciendo de una manera genérica, pero aquí entran muchísimas especificidades y particularidades, como por ejemplo que sea tu maestro el que te diga ahora te puedes iniciar en el Tantra o ahora no, como que tú te sientas preparado o que no te sientas, como que lleves mucho tiempo recorriendo el Sutra o que lleves muy poco tiempo
estudiando las enseñanzas del Buda y por tanto no es el momento de iniciarte en el Tantra. O sea que todo está plagado de un montón de sutilezas y de particularidades a las que uno tiene que hacer caso. Pero bueno, digamos que la descripción general es esta que yo estoy diciendo, ¿no? Evidentemente, esa es la más genérica, aunque hay muchos detalles y muchas particularidades, ¿no? Pero un poco el mapa es ese, el recorrido es ese. Primero sutra, mucho sutra, siempre sutra, y luego cuando tu mente está familiarizada con el sutra, que son las enseñanzas generales de Buda, y que son precisamente las que el Lam-Rim expone, en concreto los 3 niveles de motivación del Lam-Rim, inferior, medio y superior, te puedes iniciar en el Tantra. Sutra es una palabra sánscrita que se suele traducir como discurso, se suele utilizar para referirnos a los discursos o sermones o transmisiones orales que el Buda dio. Por eso hay miles de sutras o de discursos que el Buda dio, que el Buda mostró. Y hay miles porque cada uno de ellos se adaptaba a las diferentes particularidades, apetencias, características, propensiones mentales, tendencias de aquellos que le escuchaban. Y él, en tanto que ser omnisciente, puede ver cuál es la enseñanza que mejor se adapta a todas esas tendencias que esa audiencia pudiera tener en un momento determinado. Y tantra, la palabra tantra, es otra palabra sánscrita que se suele traducir como continuo, como continuidad, y hace referencia o hace... Bueno, es una de las acepciones, tiene varias. Pero esa, en concreto de continuo, hace referencia al estado que va desde el poseer una mente llena de engaños y de negatividades como es la nuestra en este momento actual, hasta el logro de la iluminación completa. Entonces, desde un estado al otro hay una sucesión de incontables o de muchísimos estados, situaciones y momentos. A la suma de todos esos momentos y situaciones se le ve como un continuo, ya que una proviene del otro. Entonces, a todo ese continuo es a lo que hace referencia más o menos la palabra tantra. Siempre poniendo el énfasis de que ese continuo mental que recorre cada uno de esos estados se puede iluminar, se practica de forma adecuada esos métodos que el mismo Buda reveló en el sendero tántrico. Entonces, cuando te inicias en el tantra, para lo cual es imprescindible que un maestro cualificado, que un lama cualificado, que un lama que ya haya recorrido el camino o el sendero que tú pretendes recorrer, te inicie en el Tantra. Una iniciación que es una palabra que se utiliza mucho en los centros, ¿no? Por ejemplo, pues tal lama o tal geshe o tal maestro va a dar la iniciación de tal deidad, ¿no? Normalmente se utiliza mucho esa iniciación, esa palabra, la palabra iniciación, y significa permiso. Básicamente una iniciación es un permiso mediante el cual el lama en cuestión te da autorización para que después de esa ceremonia, porque todo transcurre en el contexto de una ceremonia, tú te puedas visualizar como la deidad o el aspecto de la mente iluminada cuya iniciación acabas de tomar. Tara, Chenrezig, por ejemplo, la que nos dio su santidad el Dalai Lama, ¿no? El otro día, a la que antes hacía referencia. Él nos dio la iniciación del Buda de la compasión. Fue una iniciación muy sencillita, porque el Tantra tiene varios niveles, tiene 4 niveles, y normalmente los lamas pues dan, cuando es de manera pública, pues dan estas iniciaciones de los primeros niveles o del primer nivel, ¿no? Aunque es una iniciación, pero es de las más básicas y del primer nivel. Bueno, pues con esa iniciación su santidad nos dio permiso para que aquel que quisiera pudiera hacer la práctica concreta, la sadhana que se llama, o la estructura meditativa que se sigue una vez has tomado la iniciación de tal o cual deidad, y que en un momento determinado uno se genere, uno se visualice o se pueda visualizar como la deidad, en este caso Avalokitesvara o el Buda de la compasión. Esa es la dinámica general que se suele seguir en todas las iniciaciones, en todos los rituales de iniciación. Lo que varía son las deidades, el tipo de tantra, la mayor o menor complejidad de esa iniciación, los compromisos que normalmente suelen acompañar a las iniciaciones de los últimos niveles, compromisos como hacer esa sadhana a diario, o un número de mantras, o guardar un determinado tipo de votos, o todo ello si es del último nivel de tantra, etc. No se puede especificar con más detalle más porque el tantra tiene un carácter secreto, es decir, tiene un carácter reservado
única y exclusivamente para aquellos que han recibido la iniciación. Por eso, cuando se habla de Tantra, lo correcto es, por supuesto, sí que se puede dar una visión panorámica y una visión general de cuáles son los mecanismos o dinámicas generales que sigue el Tantra, pero no es correcto entrar en detalles de qué se toma, cuántas iniciaciones tienes, qué votos tomaste, en qué consistió la iniciación. Eso no es correcto. Entonces, eso pertenece al ámbito de lo personal, de lo privado, de la persona o de las personas que han tomado esa iniciación. Por eso no estoy entrando en detalles ni voy a especificar con detalles nada más, sino que simplemente daré una visión, o estoy dando una visión general de lo que es el Tantra, es decir, la vía rápida a la iluminación, ¿no? Por recapitular un poco todo lo que he dicho, es la vía rápida a la iluminación, punto 1. Es más rápida que el Sutra. El Sutra sí que te lleva también, por supuesto, a la iluminación, pero se requiere de más tiempo para alcanzarla si solo sigues el Sutra. El Tantra es la vía rápida a la iluminación, es el camino rápido que, basado en el Sutra, te lleva a la iluminación si lo practicas bien, si tienes una muy buena base de Sutra y si sigues los pasos de acuerdo a tu maestro o a los maestros te indican. En segundo lugar, significa o hace una referencia, una alusión a un continuo de mente, de un estado de mente o una suma de estados de mente que van desde una mente ordinaria llena de engaños y de karma y de aflicciones y de oscurecimientos, como es la nuestra en este momento, hasta el logro de la iluminación completa, del despertar completo. A la suma de todos esos estados en los que uno, si practica bien, puede alcanzar la iluminación, es a lo que hace esa acepción de la palabra tantra, que significa continuo, aunque tiene más acepciones o significados. En tercer lugar, he dicho que el tantra son las enseñanzas secretas de Buda, son las enseñanzas reservadas. ¿Por qué? Pues porque no en todo el mundo, no en todas las mentes de todo el mundo existen condiciones, están maduras las condiciones para que esas enseñanzas tan poderosas, tan preciosas, tan peculiares, podríamos decir, que el Tantra contiene, tal como el Buda las mostró, den su fruto. Es necesario que antes nuestra mente se prepare, que antes nuestra mente se madure un poco, o madure bastante. Y en cuanto eso sí que ocurre, entonces sí. Entonces las enseñanzas de Tantra, insisto, siempre y cuando la base sea buena, sea correcta, esté bien asentada y sea de forma más o menos guiada, cuanto más puedas mejor, pero eso ya depende, por un maestro, más fruto y antes dará. ¿Y cuál es el fruto? Pues el logro de tu iluminación y, por tanto, el que puedas llevar a todos los seres a ese precioso estado que es el del despertar, el de la iluminación completa. Básicamente eso es lo que es el Tantra, ¿no? Entonces estoy insistiendo mucho en lo que es la base. Estoy haciendo muchas alusiones o referencias a lo que es la base, ¿no? Fundamentalmente la mejor base para adentrarse en la práctica del Tantra, como he dicho, es el Sutra, pero cuando hablamos del Sutra también estamos hablando de muchísimas enseñanzas, ¿no? Muchísimas enseñanzas. Con que veamos el Lamrim, que es así de grueso, pues nos podemos hacer una idea. Y esto es un comentario, en realidad, a los 3 volúmenes que escribió Lama Tsongkhapa, ¿no? Que fue quien creó el Lamrim. Con lo cual, incluso, si solo hablamos de Sutra, estamos haciendo alusión a muchísimas enseñanzas. Así es que uno necesita de un método compendiado, un método condensado, como que nos ayude a digerir, a masticar un poquito mejor, si se me permite la expresión, lo que es el compendio de esas miles de enseñanzas que dio el Buda. Y esa es la respuesta a cuál es el compendio, cuál es el mejor resumen o la mejor condensación de las enseñanzas de Sutra, que son las que necesitamos practicar y recorrer para adentrarnos en la práctica del Sutra. Se denominan los 3 aspectos del camino, que es una manera sistematizada que el Lama Tsongkhapa, el mismo autor del Lamrim del siglo XIV, que era un enorme maestro, un gran yogi, un gran practicante, un gran monje, fundador de la escuela Gelug a la que pertenecemos, del budismo tibetano, un gran ser, ¿no? Un Buda también, escribió los 3 aspectos del camino. Y ahí están, pues eso, ya digo, condensadas, concentradas, la esencia o las esencias de todas las enseñanzas de Sutra. Esos 3 aspectos del camino se enuncian diciendo que son renuncia, bodhicitta y vacuidad. Así es que la respuesta a la pregunta de cuál es la mejor base para adentrarnos en la práctica del Tantra es
los 3 aspectos del camino: practicar, familiarizarnos, meditar, aprender, escuchar muchas enseñanzas, investigarlas, estudiarlas, acerca de los 3 aspectos del camino: la renuncia al samsara, es decir, generar una actitud que busca poner fin al samsara en el único lugar en el que este samsara se origina, que es nuestra mente; la bodhicitta, que es el segundo aspecto del camino y que consiste en generar esa conciencia, esa mente que ve que a la vez que uno está creando multitud de causas samsáricas en su propia mente, al resto de seres, no solo personas, sino al resto de seres, los visibles, los invisibles, los que te gustan, los que no te gustan, los humanos, los no humanos, los incontables seres que existen, también están inmersos en esa experiencia de insatisfacción, en esa experiencia de dolor, y por tanto hay que ayudarlos, hay que rescatarlos, hay que sacarlos, como dice el mismo Lamrim, ¿no? Hay que sacarlos de los océanos, de los inmensos océanos de la existencia cíclica, porque además han sido nuestra madre. Hay un montón de argumentos que avalan, o de razones que avalan el por qué hemos de sacar a todos los seres del samsara. La primera es esa, que han sido nuestra madre incontables veces, literalmente, porque hemos renacido incontables veces. Así es que innumerables veces hemos nacido y renacido de incontables madres. ¿Quiénes son esas madres? Los seres. Así es que los seres son nuestras madres. No es una metáfora, no es una alegoría, no es una manera bonita de decir que hemos de querer a todos los seres. Es literal. Los seres han sido nuestra madre. ¿Por qué razón? Porque nuestra mente es un continuo, y si es un continuo no tiene principio absoluto de ese continuo mental. Y por tanto, en esa continuidad que no tiene principio hacia atrás, has renacido muchísimas veces, incluso antes de que existiera este planeta Tierra. De los que has renacido y que se convirtieron o que fueron tu madre, son los seres con los que tienes conexión en este momento, con los que te estás encontrando, a los que estás queriendo ahora, con los que te estás peleando en este momento de tu vida, a los que no conoces. Todos los seres han sido nuestra madre incontables veces. Entonces, esa es la primera razón de por qué hemos de sacar a todos los seres del samsara, porque han sido nuestra madre. Otra razón que el propio Lamrim, si os acordáis, cuando lo vimos, nos da, es que no solo han sido nuestra madre, sino que nos han dispensado toda la bondad del mundo cada vez que hemos sido sus hijos, en incontables vidas hacia atrás. ¿Fabio? ¿Fabio? Sí, sí. Vale, es que te había perdido. Es que se ha ido, la conexión se ha Sí, caído. vale, ya perfecto. Ah, vale. Vale. No, bueno, pues decía que la segunda razón de que no solo los seres han sido nuestra madre, sino que nos han proporcionado todo lo que de bueno hay en nuestra vida. Incluso si tienes problemas con tu madre o con tu padre, aunque se focaliza en la madre, se incluye también al padre, por supuesto, que son los dos seres que nos han dado la vida, ¿no? Incluso aunque tengas problemas con alguno de los dos, el hecho ya de haberte dado la vida ya es impagable, ya es impagable. Por poquito de bueno que hayan hecho, ya eso ha significado o ha consistido en que te han rodeado de condiciones que te han traído hasta este momento de tu vida vivo, sano y bien, con una educación, con una formación, etc. Entonces, si vas haciendo la lista de todas las cosas buenas que los seres te han dado, ya no solo tus padres o nuestros padres, sino todos los seres, es abrumador todo lo que de bueno constantemente nos ha venido, nos está viniendo y nos vendrá de los demás. Muchísimo más que lo malo. Lo que pasa es que lo malo, aunque sea una sola cosa, es muy dolorosa y parece que la tenemos más en cuenta, pero
cuantitativamente hablando, constantemente nos está llegando cosas buenas de los demás, incluso de seres que no conocemos, incluso de seres que no conocemos. Y si no, analizarlo. ¿Para qué hablar de seres que sí conoces y con los que tienes buena relación? Constantemente te están brindando apoyo, ayuda, afectividad, emocionalidad positiva, dinero si lo necesitas, ¿no? Y por ejemplo, este momento de la pandemia pues es muy bueno, ¿no? Para verlo, ¿no? Todo lo que ha sido la solidaridad humana, ¿no? También es verdad que estos momentos tan difíciles sacan cosas negativas, pero sacan muchas más buenas. Por eso su santidad el Dalai Lama siempre dice que él es muy optimista en relación al futuro del planeta y del mundo, porque es mucho más el bien que hay que el mal que existe, que claro que existe, pero el bien es muchísimo más abundante. Lo que pasa es que es anónimo. El bien es una red anónima que se teje, ¿no? que interactúan unos con otros seres, quizá de una manera que ni te enteras o no sabes, pero gracias a esa red de bondad que existe en el planeta sigue vivo y el planeta sigue existiendo y pasan muchísimas cosas muy buenas, ¿no? Sin embargo, el mal, como es más prominente, más visible, más escandaloso, parece que es lo que abunda y parece que es lo que más hay, pero no es así, si se analiza no es así. Si se analiza, no es así. Y por eso su santidad dice que es mucho más optimista que pesimista en relación al planeta. Eso tiene mucho que ver con la bondad de los seres. Y en esta reflexión es donde entra la que uno puede hacer y decir, bueno, ¿y entonces yo qué puedo hacer? Ya crea o no en la reencarnación, de que los seres han sido mi madre, etcétera, creas o no, eso es muy personal, uno que puede hacer, pues sin duda la respuesta va a ser que contribuir a ese bien, tanto como pueda, en función de sus creencias, en función de su religión, si es que la tiene, o en función de su filosofía de vida, o en función de sus valores, cada uno lo que tenga. Pero todos podemos aportar mucho a esa red, a esa entidad de bienestar y de bien anónimo que existe y que sostiene el planeta a muchísimos niveles, ¿no? Y esto es muy importante a reflexionar. En esto se basa esa enseñanza y ese lema, podríamos decir, que su santidad el Dalai Lama lleva más de 40 años esparciendo por el mundo, ¿no? Donde habla constantemente de eso, que es el concepto de la responsabilidad universal. De hecho, él mismo explica que ese concepto de la responsabilidad universal nació en su mente de la mano de esta enseñanza de los seres como mi madre, como nuestra madre, y de la bondad de los seres como mi madre a reparar, a devolver. Si es que es algo a tener muy en cuenta, ¿no? No es un concepto religioso el de la responsabilidad universal, no es exclusivo del budismo, ni muchísimo menos. De hecho, todas las grandes religiones hablan, cada una a su manera, pero en esencia es la misma, de esto, de la importancia de, bueno, pues del amor mutuo, del respeto mutuo, de la cooperación mutua, de la interacción mutua, siempre desde el bien, siempre desde la conciencia positiva. Entonces, todo esto tiene mucho que ver con la bodhicitta, tiene mucho que ver con ese segundo aspecto del camino que es el querer a todos los seres. Y ya en términos budistas, por estas dos razones que llevo dichas. Porque han sido mi madre incontables veces, porque todo lo bueno que hay en mi vida proviene de los seres y todo lo que hay de malo proviene de mi egoísmo. Y hay muchísimas razones que el propio Lam Rim nos esgrime, nos da, que avalan el que cultivemos en nuestras prácticas, en nuestros pensamientos, en nuestra vida diaria, esa conciencia de querer a los seres. Hay una razón que a mí me gusta mucho, porque es muy democrática, que el Lam Rim da, es muy cortita, pero es muy apabullante, muy impactante esa razón, ¿no? De por qué hemos de querer a los seres. Es una de las muchas razones que da. Y es porque son más que yo, que soy uno solo. Los seres son muchos más que yo, que soy uno solo. Si es que primero ellos, y a medida que ellos vayan siendo felices, pues ya me podré yo ocupar de mi propia felicidad, ¿no? Esto es un poco una broma que a mí me gusta hacer. Pero la razón que aduce el Lam Rim es esa. Porque los seres son muchos más que yo, que soy solo uno. Y en esa cuestión cuantitativa de muchos y uno puede ver que no es que uno no sea importante, claro que sí. Y no es que uno no tenga que estar bien, claro que sí, porque además si uno no está bien, ¿cómo va a trabajar por el beneficio de los demás? Pero sí sirve, o por lo menos a mí me sirve mucho esa idea, para bajar un poquito el listón o el nivel de mi autoexigencia o de exigencia para mi propia autofelicidad, ¿no? Digo, bueno, está muy bien que yo sea feliz, pero primero vamos a ver qué tengo delante, ¿no? Porque puede ser, y casi seguro,
que me vaya a dar cuenta, que descubra que hay muchísimas situaciones que son mucho más urgentes que las mías, por importante que sea mi exigencia de felicidad. Pero, por desgracia, hay muchos seres a los que es urgente liberarlos y aliviarlos antes que a la mía, que a mi necesidad, ¿no? Y cuando ellos se vean liberados o aliviados, entonces ya me podré ocupar de la mía. Por eso siempre es muy importante tener en cuenta a los demás, tener en mente a los demás. Y eso tiene mucho que ver con la bodhisattva, con la compasión y con ese concepto de responsabilidad universal que tanto si se enfoca desde un punto de vista religioso como desde un punto de vista secular, vas a dar siempre en el mismo punto, que es lo urgente que es generar conciencia de los demás, pasando por encima de la autoconciencia o de la conciencia unipersonal. Siempre es más importante eso que el que estemos centrados en nosotros mismos, ¿no? Que es fuente de insatisfacción. Y de esto también tenemos muchísimas pruebas. Cuanto más nos centramos en nosotros mismos, cuanto más trabajamos por nuestra propia e individual felicidad y bienestar, cuanto más esfuerzo, energía, dinero, trabajo invertimos en conseguir eso a nivel físico, emocional y mental, más vacío y más frustración saco. O por lo menos no es proporcional el resultado al esfuerzo que he invertido. Siempre es menos el resultado. Y esto también es para que reflexionemos. Sin embargo, cuanto más me abro a los demás, cuanto más doy de corazón a los demás, cuanto más esfuerzo hago al principio, luego acaba siendo natural y gozoso, pero cuanto más esfuerzo hago al principio por entablar una relación empática, positiva, natural, abierta, humilde, cálida con los demás, más recibo de lo mismo, más calidez, más alegría, más satisfacción, más tranquilidad, más paz interior recibo. Eso es movimiento natural. Eso es un movimiento natural del que se nutre la mente. La mente funciona así. Cuanto más das, bien o mal, bueno o malo, más recibes tú mismo, bueno o malo. Si es que cuanto más bien des, incluso aunque no quieras recibir, más bien vas a recibir. No sabes ni cómo, ni cuándo, ni en manos de quién, pero te va a volver, porque eso es un principio natural, ¿no? Causa-efecto, causa-efecto. Así es que dice su santidad el Dalai Lama, si quieres ser feliz, por lo menos sé egoísta, sé un egoísta compasivo y cultiva el bien para que cuando te venga el resultado, te venga en la forma de éxito, felicidad. Por supuesto no es la motivación adecuada, ¿no? Pero él lo dice un poco en broma. La motivación adecuada es trabajar por el beneficio de los demás de forma sincera, de forma genuina, auténtica. Y eso tiene mucho que ver con ese ideal de la compasión y de la bodhicitta, ¿no? Que es el segundo aspecto del camino. Y el tercero y último es el aspecto de la sabiduría, lo que en las enseñanzas budistas se denomina vacuidad. Es decir, no basta con la renuncia, no basta tampoco con la bodhicitta, nos es necesario un método que nos permita llegar a ese despertar y que consiste fundamentalmente en ver la realidad, en ser capaces de interpretar, ver y percibir la realidad de forma correcta. A ese método, que es de lo que estuvimos hablando en los últimos días, se le denomina la sabiduría de la vacuidad o el conocimiento de la vacuidad, es decir, de que los fenómenos, todos los fenómenos, incluyendo el insoportable sufrimiento que te atenaza a ti y que atenaza a todos los seres tus madres, carece de existencia o de naturaleza intrínseca, es decir, que surge en base a causas, condiciones, imputaciones, conceptos, partes, componentes, la combinación de todo eso. A la combinación de todo eso tú le pones un nombre, sufrimiento, ¿no? Y como estamos muy habituados a creer que las cosas tienen una existencia objetiva, real, independiente de la mente que percibe esa cosa, le damos carta de naturaleza inherente, intrínseca a ese sufrimiento. Y no es así, no es así. Por tanto, la sabiduría de la vacuidad consiste en revertir esa visión equivocada, esa visión errónea, en desprogramar esa mente equivocada, esa mente errónea que ve que los fenómenos, los coches, las plantas, el planeta, el sufrimiento, la pandemia, tu cuerpo, tu mente, tus ideas, poseen naturaleza intrínseca, cuando no es así. Cuando no son sustanciales, cuando no son fenómenos inherentes, cuando no son fenómenos
concretos, autónomos, unitarios e independientes, sino son fenómenos que existen a partir de causas, condiciones e imputaciones mentales. Todo existe así, como una suma de causas, condiciones e imputaciones mentales, como dicen las enseñanzas, ¿no? Todo existe siendo meramente imputado por la mente que percibe ese fenómeno. Sin mente que perciba ese fenómeno, no hay tal fenómeno. Sin mente que perciba ese fenómeno, no hay tal fenómeno. Sin mente que perciba la planta, no hay tal planta, al menos como yo la estoy percibiendo, ¿no? Si es que lo que yo percibo e imputo y designo o etiqueto como planta es un fenómeno interdependiente de la mente que lo percibe. Esto es muy sutil y muy difícil, pero es así, es así. Y esto, un poco la física cuántica afirma un poco parecido, ¿no? Que la realidad es completamente interdependiente o dependiente de la mente del observador. Contrariamente a lo que se ha pensado durante siglos, ¿no? Especialmente en la filosofía materialista se afirma que no, que la realidad es objetiva y que no depende de la conciencia o de la mente que la percibe. Pues no. Las últimas ramas de la ciencia, las últimas disciplinas científicas como la mecánica cuántica, etcétera, nos dicen que no es así. Que la mente condiciona el fenómeno que está observando. La mente del observador, cuando hace un experimento, está condicionando el resultado del experimento. ¿En qué manera? No se sabe. Hay teorías, pero no se sabe. Pero el caso es que se sabe que lo está condicionando. Pues un poco, el Buda ya lo decía, un poco parecido, un poco similar, ¿no? Que la mente es interdependiente de la realidad que percibe y viceversa. La realidad es interdependiente de la mente que la percibe. Eso tiene muchísimo que ver con la vacuidad. ¿Por qué es así eso? ¿Por qué la realidad es interdependiente con la mente que la percibe? Porque carece de existencia inherente, diría el Buda, o porque la realidad, diría Nagarjuna, es meramente designada, es meramente imputada por la mente que la percibe. Entonces, cuando uno comprende que ese es el método, que ese conocimiento de la vacuidad es el método para llevar a los seres a la finalización del dolor, es cuando realiza en su mente la sabiduría de la vacuidad, que junto a los dos anteriores, yendo del tercero al segundo y del segundo al primero, es decir, de la vacuidad a la bodhicitta y de la bodhicitta a la renuncia, completan los tres aspectos del camino. Y esos tres aspectos del camino son la mejor base para adentrarte en la práctica del Tantra. El Tantra sin renuncia no funciona. El Tantra sin bodhicitta no funciona. Y el Tantra sin vacuidad no funciona. Así es que la eficacia del Tantra, de tu práctica tántrica, es dependiente, es interdependiente, es meramente designada del éxito de tu práctica de sutra, de tu nivel de sutra o del nivel de éxito que estés teniendo en tu práctica de sutra. Hasta eso es interdependiente, no hay nada que se escape a la interdependencia, ningún fenómeno se escapa a la interdependencia, ni el Buda siquiera. El Buda es interdependiente de los seres a los que ayuda. Sin seres no hay Buda y viceversa. Sin Budas, sin Buda, los seres nunca llegaremos a ser tampoco Budas. Así es que todo es interdependiente incluso hasta ese nivel. Así es que me he querido centrar en lo que es la base del Tantra, que es el último tema del que habla Pabonka Rinpoche en el Lam-Rim, la liberación en la palma de la mano, junto con los votos de la bodhicitta, que como he dicho antes ya se vieron, así es que me he querido centrar en el Tantra en una forma muy gráfica y muy general, pero sobre todo en la base que constituye el mejor fundamento para tener éxito en nuestra práctica tántrica, que son los tres aspectos del camino: renuncia, bodhicitta y vacuidad. Así es que, como siempre hacemos, pues ahora si tienes alguna cuestión o duda la podéis plantear por voz si queréis, porque hoy no somos muchos, así es que si queréis, pues... Fabio, soy David, ¿me escuchas bien? Hola, David, sí, muy bien. Vale, genial. Oye, te preguntaba porque cuando, por ejemplo, hacemos la oración de dedicación, por ponerte un ejemplo, pues Sí. siempre al final decimos, la frase dice, por los caminos de la renuncia, la bodhicitta, la visión pura y los dos estadios de la práctica tántrica. ¿A qué se refiere con eso de los dos estadios? Bueno, he dicho antes que el Tantra tiene 4 niveles. Hay 4 clases de Tantra, 4 niveles de Tantra, que se llaman el Kriya Tantra, Charya Tantra, Anuttara Yoga Tantra y el Maha Anuttara Yoga Tantra.
Entonces, dentro de este último nivel, el cuarto nivel, que es el más elevado y el más secreto, hay dos niveles, hay como dos etapas, que es a las que se refiere esa estrofa que tú has leído. Esas dos etapas se denominan el sendero o el camino o la etapa de la generación y el camino de la consumación. Siempre está traducido como el camino de la completación, pero eso en español no es correcto, porque es un anglicismo. La palabra es consumación. Así es que la etapa de generación y la etapa de consumación. Y son dos niveles en los que el yogi lleva a cabo determinadas actividades. El meditador o la meditadora lleva a cabo determinadas actividades. Un yogi del nivel o del camino de la generación lo que está haciendo es que, valiéndose de su concentración, que casi es perfecta y pura, puede poner en marcha, dominar, direccionar, manejar los elementos sutiles, más sutiles que hay en su cuerpo sutil, ¿no? Gotas, chakras, canales, etc. Y el yogi, que sigue su evolución y pasa del estadio o del camino de la generación al camino de la consumación, lo que hace es básicamente utilizar los tres momentos más importantes de la vida de un ser, que son los de su muerte, su paso al bardo y su renacimiento, traer esos tres momentos, muerte, bardo y renacimiento, al camino espiritual. Y los transforma, los purifica, de manera que cuando ocurran de verdad, cuando muera, cuando pase al bardo y cuando renazca, lo va a hacer como un Buda, lo va a hacer como un ser muy realizado. Básicamente es eso. ¿Alguna cuestión más? ¿No? No sé, Noelia, si habrá alguna pregunta por Facebook, ¿puede ser? En Facebook hay 13 personas, pero no he visto ninguna, no he visto que hayan escrito nada. Quizá, si queréis hacer los de Facebook hoy por ser el último día, algún par de preguntas, podéis hacerlo y Noelia me las lee, ¿vale? Si queréis. Mientras, os recuerdo, porque he visto que se ha añadido alguna persona más nueva, que el miércoles 1 de julio es el último día de encuentro de los 3 grupos, ¿no?, que hemos estado trabajando en Lamrim y que lo vamos a hacer de manera conjunta. Entonces, nos vamos a reunir para terminar con estas clases el miércoles 1 de julio a las 6:30 de la tarde a través del canal de Nagarjuna Valencia. Entonces, se publicará aquí, en esta retransmisión, cuando termine, el enlace de Zoom a través del cual podéis acceder a esa reunión. Y si no, lo podéis hacer también a través de la página de Facebook de Nagarjuna Valencia, que probablemente publicarán el anuncio de esa actividad por la mañana, el miércoles por la mañana. También a través del canal de YouTube de Nagarjuna Valencia o a través de la página web de Nagarjuna Valencia. Si es que estáis todos invitados, por si queréis venir, que lo hagáis. ¿No hay preguntas, Noelia? No hay preguntas. Bueno. Pues nada, entonces hacemos una meditación cortita y terminamos y dedicamos los méritos de todos estos días. Así es que antes hacemos una meditación cortita. Vamos a hacerla en un repaso, un recorrido en los 3 aspectos del camino, precisamente renuncia, bodhicitta y vacuidad. Así es que adoptamos una postura cómoda. Tanto si estamos en silla como en cojín o en la manera en la que estemos, recordamos nuestra espalda, que ha de estar vertical, recta, pero nunca rígida. Relajamos los hombros, brazos, manos, piernas, cabeza. Mantenemos la boca cerrada, los dientes entreabiertos, la punta de la lengua tocando el paladar, justo detrás de los dientes superiores, haciendo una mínima presión contra ese punto.
Y por último, mantenemos los ojos cerrados. Tomamos conciencia de nuestro propio cuerpo, de la posición, de la actividad en la que estamos, por unos momentos antes de recitar la oración del refugio. Sientes la respiración, unos momentos. Si eres budista, recuerdas las cualidades de las 3 joyas para tomar refugio en ellas. La joya del Buda, la joya del Dharma y la joya de la Sangha. Si no lo eres, continúas meditando en desarrollar, en generar un buen corazón. Recitamos 3 veces, 2 en tibetano y 1 en español. Sangye chodan soke chonam la yancho bardo danyi kyashu che dage chonyengi pesonam ge rola penche sangye drupara so sangye chodan soke chonam la yancho bardo danyi kyashu che dage chonyengi pesonam ge rola penche sangye druparso. Busco refugio hasta que alcance el despertar en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema. Que por los méritos que crea al escuchar el Dharma llegue a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Comenzamos la meditación recordando el primer aspecto del camino, que es la renuncia, cuya definición es la mente que pone fin al sufrimiento y a las causas del sufrimiento en la propia mente. Aquí recordamos cuáles son las causas del sufrimiento, que son fundamentalmente el binomio de engaños y karma, es decir, acciones equivocadas de cuerpo, palabra y mente que se derivan, que se desprenden de cuando en nuestra mente hay visiones distorsionadas, engaños, oscurecimientos, tales como la ira, la rabia, el aferramiento, la ignorancia, el orgullo, etc. Entonces, siempre que hay un engaño en nuestra mente, hay 2 cosas: incomodidad, agitación interna, desazón, nunca hay paz, y acciones equivocadas de cuerpo, palabra y mente, karma negativo, que te llevan a crear más y más y más acciones negativas, generando un bucle que refuerza los engaños de tu mente, creando nuestras prisiones internas, nuestros patrones de comportamiento, de conducta que nos esclavizan. Nosotros mismos creamos eso. La renuncia es la determinación a poner fin a esa dinámica psicológica errónea de creación de engaños y karma. Analiza esto unos momentos, si esto se cumple o no en tu vida, en qué forma creas tú tus propios patrones de conducta equivocados que te encarcelan y aprisionan a ti, solo a ti, generándote sufrimiento. Y pregúntate si sería posible ponerles fin a todo eso. Ese fin es la renuncia, es el abandono consciente de las causas del sufrimiento en tu mente. Pensamos en lo maravilloso que sería que pudiéramos hacerlo, que pudiéramos ponerle fin a todo eso. Imagina cómo sería tu mente, cuál sería el estado de tu mente. Sería todo gozo, todo paz, incondicionada, sin fin, sabiduría y compasión.
Compasión que dirigirías a los seres, al resto de seres, a los que les pasa exactamente lo mismo. Todos están encadenados, aprisionados por sus propios engaños y acciones erróneas de cuerpo, palabra y mente que crean bajo la influencia de esos engaños. Dirige ahora tu vista, tu mente a todos esos seres, seres que puedes visualizar a tu alrededor, para reforzar esa conciencia de bodhicitta. A nuestra derecha visualizamos a nuestro Padre y a nuestra izquierda a nuestra Madre. No importa si ya no están lejos. Ahora los traemos a este lugar. Y pensamos que ellos también tuvieron o tienen engaños en su mente, por buenos que sean, por maravillosos que sin duda sean, también tienen engaños que les limitan. Exactamente igual que nosotros. Pensamos en lo maravilloso que sería que se liberaran de esos engaños, de ese karma negativo, y que alcanzaran la iluminación. A nuestra espalda situamos nuestros seres más queridos, más cercanos, hijos, amigos, pareja, compañeros, conocidos, animales, y hacemos la misma reflexión. En sus mentes, por maravillosos que sean estos seres, hay engaños y por tanto karma, generándoles sufrimiento. Qué maravilloso sería que yo pudiera sacarlos de ese estado. Medita así. Qué maravilloso sería que yo pudiera sacar a todos estos seres queridos de su sufrimiento, de su insatisfacción, de ese binomio de engaños más karma que hay en sus mentes. Ve dejando que en tu mente vayan apareciendo esos sentimientos, esos pensamientos de bodhicitta, de desear llevar a todos los seres a la iluminación, comenzando por tus padres, tus seres queridos a la espalda, y ahora visualizas a tus enemigos, los que te agitaron o agitan o molestan, y también los visualizas frente a ti, meditando contigo, buscando la felicidad igual que tú. La busquen como la busquen, acierten o no, pero ese es su impulso básico. Y les diriges ese mismo pensamiento. Qué maravilloso sería que pudierais deshaceros de vuestros engaños y de vuestro karma negativo que os hace sufrir. Qué maravilloso sería. Medita así una y otra vez, dirigiendo esos pensamientos positivos a los enemigos. Qué maravilloso sería que en vuestras mentes hubiera sabiduría, luz, compasión, cualidades, méritos. Sigues extendiendo esa mente de bodhicitta como una onda expansiva de amor, de compasión hacia todos los seres, y ahora imaginas que a tu alrededor están todos los incontables seres que forman el samsara, los seres de todos los reinos de existencia, tantos que tus ojos no alcanzan a ver el final, visibles, invisibles, amigos, no tan amigos, humanos, no humanos, agradables, no tan agradables, todos los seres, sin una sola excepción.
Primero intenta que en tu mente no se quede nadie fuera. Intenta abarcarlos a todos con tu mente, imaginando de alguna manera que te rodean. Y cuando lo sientas, en segundo lugar, les diriges ese mismo pensamiento que estás dirigiendo a todos los seres. Qué maravilloso sería que todos estos seres se liberaran de los engaños y del karma negativo en sus mentes, poniendo fin a su sufrimiento. Qué maravilloso sería. Como un mantra te repites una y otra vez. Qué maravilloso sería, dejando que esas palabras te toquen tu corazón. Qué maravilloso sería que todos estos seres se liberaran de los engaños y del karma negativo en sus mentes y solo tuvieran paz, felicidad, gozo, sabiduría, compasión, cualidades en sus mentes. Medita así con fuerza. Y ahora pensando en todos estos seres que has visualizado, tus padres a ambos lados, tus seres queridos detrás, enemigos delante y resto de seres del samsara a tu alrededor, piensas que todo tengáis la suprema iluminación. Te dices eso y con fuerza te identificas con ese sentido, con el sentido así, la motivación de la bodhicitta. En este punto reconoces que aún no es suficiente, que necesitamos un método infalible, certero, que basado en la renuncia y la bodhicitta que acabamos de cultivar, nos lleve al logro definitivo del despertar supremo. Ese método es la sabiduría de la vacuidad, el tercer aspecto del camino. Es decir, la mente que percibe la realidad tal como es, carente de existencia intrínseca, como la suma de causas, condiciones, imputaciones mentales. Piensa que todo existe así. Aunque no entiendas muy bien qué significa todo eso, al menos reflexiona, abre un poco tu mente a que eso sea así, a que todo exista interdependientemente y no independientemente, a que todo exista basado en causas, condiciones e imputaciones mentales y no por su propio lado. Recuerda lo que dice la ciencia, que no hay una realidad totalmente objetiva, totalmente separada de la conciencia que la percibe, que ambas cosas son interdependientes. Si algo es interdependiente, como decía la Mason Kappa, ese algo carece de existencia intrínseca, inherente.
La sabiduría de la vacuidad es el método para llevar a todos los seres junto con la bodhicitta al precioso estado de la iluminación. Para terminar la meditación hacemos la firme determinación de que a partir de ahora voy a tratar de estudiar los 3 aspectos del camino como la base idónea para la práctica futura del Tantra. Y siente que lo haces no solo por tu propio beneficio, que también, sino por el beneficio de todos los seres a los que llevarás contigo a la iluminación. Parece que se nos ha vuelto a ir Fabio, a ver si vuelve. Reflexiones así antes. Piensa que por la fuerza de estos méritos yo pueda llevar a todos los seres a la iluminación, que es el estado que está libre de todo sufrimiento, de todo engaño y de todo karma, para lo cual es imprescindible que la alcance yo primero. Así es que también dedico estos méritos, te dices así, dedico también estos méritos para alcanzar yo mismo mi propia iluminación cuanto antes, sin un segundo de retraso. Yewa di ji nyu gu da la ma sang ye dru gyu ne dro wa chi hyan ma lu pa de ji sa la go pa ra so yang chup se me cho ri po che ma ke pa nam ye gyu chi Yewa nyampa me pati gone gondu pelwarso. Que por los méritos de estas acciones virtuosas alcance rápidamente el estado de un Buda maestro y lleve a todos los seres sin excepción a ese estado iluminado. Que la suprema joya de la bodhicitta que no ha nacido surja y crezca, y que la que ya ha nacido no disminuya, sino que aumente más y más. Muy bien, pues hemos terminado entonces. No sé si queréis decir algo o no. Si no,